Vale, chicos, pues vamos a continuar un poco con el tema del campo eléctrico, ¿vale? Antes de empezar con el concepto de potencial, quiero recordaros el teorema de Gauss, ¿vale? El teorema de Gauss lo que nos dice es que si tenemos una superficie cerrada, una superficie S, y tenemos carga eléctrica, parte de la cual pues, puede estar dentro, ¿vale? Incluso puede ser una distribución continua de carga, imaginad pues aquí un objeto de plástico cargado y unas cuantas cargas puntuales, si queréis, objetos más pequeños cargados, ¿vale? Con cargas tanto negativas como positivas, me es igual, ¿vale? Y luego, pues carga que también está por fuera, ¿vale? Imaginad pues que tuviésemos algunas cargas por aquí o lo que sea, ¿vale? Todo esto es carga eléctrica. Pues entonces resulta que hay una cantidad, que es lo que se denomina el flujo del campo eléctrico, por diferencial de S. Como digo, esto es el flujo del campo eléctrico, ¿vale? Que va a ser sensible solo a la carga encerrada, ¿vale? Va a ser la carga interior, la carga que está dentro de esta esfera, partido por epsilon sub 0. ¿De acuerdo? Esta integral se extiende a la superficie S entera, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es, pues imaginad, por ejemplo, que aquí tenemos el diferencial de superficie, que es un vector perpendicular a la superficie, ¿vale? Y con un módulo igual al pequeño parche de superficie, al elemento de superficie que representa, ¿vale? Y aquí igual, pues el campo eléctrico sería algo tal que así, ¿de acuerdo? Entonces el flujo lo único que está haciendo es considerar la componente de este campo eléctrico en la dirección del vector diferencial de S. Eso es lo que conseguimos al multiplicar escalarmente. Os recuerdo que E por diferencial de S es el módulo de E por el módulo del vector diferencial de S, es decir, la pequeña superficie, multiplicado por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Y esto multiplicado por esto, pues es esa componente del campo eléctrico en la dirección del vector diferencial de S. Muy bien, pues lo que nos da es cuenta de cuánto o qué parte, qué componente del campo eléctrico está en la dirección de la superficie misma, ¿vale? Y esa es la que contribuye al flujo, ¿vale? Un campo que es perpendicular a la superficie, al vector diferencial de S, ese no contribuye al flujo. Pensad, por ejemplo, que representase la velocidad de un fluido, ¿vale? Pues si el fluido no fluye en la dirección en la que atravesaríamos la superficie, pues no hay flujo a través de dicha superficie, ¿vale? Lo que nos interesa es cuánto de ese campo de velocidades o del campo eléctrico está en la dirección del vector diferencial de ese, es decir, que podría fluir a través de la superficie, ¿vale? Entonces, como digo, el teorema de Gauss nos dice que este flujo del campo eléctrico es igual, muy importante, a la carga que está dentro, solo la que está dentro, la que está fuera no contribuye en absoluto, ¿vale? Partido por epsilon sub 0. Y la utilidad que tiene es que nos va a permitir calcular el campo eléctrico en condiciones donde hay una alta simetría. Por ejemplo, tenéis en el canal el cálculo del campo eléctrico debido a un hilo cargado uniformemente e infinitamente largo, ¿vale? Para el cual se elige una superficie gaussiana que se llama, ¿vale? Esta superficie de la que estamos hablando pues es un cilindro, ¿vale? Y se puede calcular el flujo que estará relacionado con el módulo del campo eléctrico, en este caso, porque la dirección tiene que ser claramente perpendicular al hilo, ¿vale? Si fuese, por ejemplo, un hilo cargado positivamente, pues el campo eléctrico por simetría tiene que tener esta dirección, ¿vale? Entonces esto nos va a permitir realizar esa integral sin necesidad de saber integrar, ¿vale? Simplemente multiplicaremos la superficie por el campo eléctrico, porque es el mismo en todas partes, ¿vale? Es decir, cuando hacemos algo del estilo E por el primer diferencial de superficie más E por el segundo diferencial de superficie, etcétera, ¿vale? Es siempre el mismo y nos sale factor común de la suma de todos esos diferenciales de superficie, que es la superficie entera, ¿vale? Así que esta técnica, basada en el teorema de Gauss, nos va a permitir, como digo, calcular algo del campo eléctrico, típicamente el módulo, ¿vale? Habida cuenta de que existe una alta simetría que nos está dando información ya sobre qué dirección y sentido pues tiene que tener este campo eléctrico, ¿vale? Como digo, mirad el vídeo, ¿vale? En el que se realiza el cálculo del campo eléctrico debido a un hilo infinito. Esto se puede utilizar también para calcular, por ejemplo, el campo debido a un plano infinito cargado uniformemente, ¿vale? En el caso del hilo, la fuerza decae como 1 partido por R, o el campo eléctrico, y en el caso del plano infinito, el campo eléctrico no depende de la distancia a dicha superficie, ¿vale?
Aquí se cogería una superficie gaussiana, que sería un pequeño cilindro. Si miramos esta superficie desde el lado, ¿vale? Pues de nuevo tendríamos, bueno, en esta vista, vamos a respetar un poco las vistas y no mezclar geometrías, ¿vale? Pues tendríamos un cilindro de este estilo, ¿de acuerdo? Y tendríamos un flujo, pues por ejemplo, si esto está cargado con una densidad de carga superficial positiva, una carga por unidad de superficie, pues el campo eléctrico aquí en las tapas sería hacia afuera, ¿vale? Y fijaros que aquí en la superficie pues tendría un aspecto tal que así, ¿vale? Pero como el diferencial de S es así, pues tenemos esa perpendicularidad que dice que por las tapas laterales no hay flujo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto, como digo, lo podéis hacer como ejercicio, ¿vale? Lo hicimos en clase, determinar el campo eléctrico creado en el entorno de una placa uniformemente cargada e infinitamente grande, ¿vale? Como digo, el resultado va a ser que no va a depender, ya como podéis ver, porque solo va a depender de la carga encerrada, que está aquí, ¿de acuerdo? Y el flujo pues va a ser obviamente 2 veces por la superficie de la tapa lateral, ¿de acuerdo? Y esto va a tener que ser igual pues a, como digo, la carga encerrada, la carga que tenemos aquí, partido por epsilon sub 0, ¿de acuerdo? Pero es que la carga encerrada se va a poder poner como la densidad de carga por esa misma superficie. Densidad de carga es carga por unidad de superficie, ¿vale? Entonces lo que va a aparecer es esta cancelación aquí, y nos va a quedar simplemente que E es igual a sigma partido 2 epsilon sub 0. ¿Veis que es tan fácil que lo he hecho aquí en un momentito? Pues esto es el campo creado por una placa infinita uniformemente cargada, con una densidad superficial de carga sigma, una carga coulombios, o una densidad de carga que se mediría en coulombios por metro cuadrado. Si tuviésemos las placas de un condensador, por ejemplo, algo así, esta sería positiva, por ejemplo, y esta negativa, pues los campos de ambas se refuerzan porque están en la misma dirección. Esto sería el campo creado por la positiva, esto sería el campo creado por la negativa, ¿vale? Y en el interior se suman y nos darían un campo que es pues 2 veces el que tenemos antes. Así que el 2 del denominador desaparece y nos queda algo tal que así. Fijaros que fuera hay una cancelación. Fuera el campo debido a la placa positiva sería así y el negativo estaría en la dirección contraria y sería igual de grande, ¿vale? Y habría una cancelación. Bueno, esto os lo cuento rápido porque ya lo hicimos en clase con mucho detalle, pero son aplicaciones del teorema de Gauss. El cálculo del campo eléctrico debido a un hilo cargado infinito y el cálculo del campo debido a una placa infinita cargada uniformemente o a 2 placas con signos contrarios y la misma densidad superficial de carga, ¿vale? Se puede calcular también, por ejemplo, el campo alrededor de una esfera cargada, ¿vale? Algo tal que así, ¿vale? Que puede ser una esfera hueca o una esfera uniformemente cargada, ¿vale? En la esfera hueca la carga estaría solo en la superficie y en la uniformemente cargada pues estaría por todo el volumen, ¿vale? Y aquí pues lo inteligente es coger una superficie gaussiana que contenga a nuestra esfera cargada. Ya digo que vale tanto para carga sobre la superficie como una carga volumétrica, ¿vale? Y obviamente aquí lo que va a suceder es que el teorema de Gauss nos dice que el flujo es la carga encerrada, ¿vale? En el interior partido por epsilon sub 0, ¿vale? Y la carga del interior es pues lo que hay aquí, ¿vale? Y eso pues no va a depender de, bueno, es decir, siempre que cojamos nuestra superficie gaussiana lo suficientemente grande, ¿vale? Pues vamos a englobar a toda la carga, ¿vale? Esto es lo que queremos decir. Entonces, esa carga interior pues va a ser la carga total que hay ahí, la que sea, y el campo eléctrico por simetría pues tiene que tener un aspecto tal que sí, ¿vale? Tiene que ser radial, es decir, no puede ser de otra manera, obviamente, ¿vale? Y cuando calculemos el flujo, pues tendremos 4pi r cuadrado, cuando esta superficie pues tenga un radio r, ¿vale? Multiplicado por ese módulo del campo eléctrico. Y esto va a ser pues la carga que hay dentro partido por epsilon sub 0, ¿vale? Entonces, fijaros, esto lo podemos escribir como la carga interior partido por 4pi r cuadrado por epsilon sub 0, ¿vale? Y os recuerdo que 4pi epsilon sub 0 en el denominador es lo que teníamos justamente en la ley de Coulomb, ¿vale? Así que esto sería, si queréis, la constante K,
multiplicado por la carga interior partido por R cuadrado, que es la ley de Coulomb, ¿vale? Es decir, lo que nos está diciendo esto es que da igual cuán grande sea esa esfera que tenemos ahí dentro, si estamos fuera de ella, parecerá, en términos del campo eléctrico creado, que toda la carga está localizada en el centro, ¿vale? O será equivalente el campo eléctrico en el exterior al campo eléctrico creado por una carga igual a la totalidad de la carga que tenemos distribuida en esa esfera, pero ubicada en el centro de la misma, ¿vale? Os podéis preguntar qué pasaría si cogemos una superficie en el interior y estamos en el caso de una esfera uniformemente cargada, ¿vale? Entonces solo la carga aquí dentro y no la de fuera contribuiría a un campo que de nuevo es radial, ¿vale? Y si hacéis este ejercicio, pues veréis que el campo decrece linealmente. Ya no tenemos ese 1 partido por R cuadrado, sino que tenemos una estructura del estilo proporcional a R, ¿vale? Una cierta constante por R. Eso es lo que tenemos dentro de la esfera cargada uniformemente, ¿vale? Si la esfera es hueca y la carga está solo en la superficie, pues esta esfera cargada no creará campo en su interior, ¿vale? No creará campo en su interior porque no hay carga encerrada y por lo tanto el flujo del campo eléctrico tiene que ser cero, lo cual implica que el campo eléctrico mismo tiene que ser cero. ¿Vale? Pues bueno, estos son distintos ejemplos de uso del teorema de Gauss que podéis repasar pues echándole un vistacito al libro, ¿vale? Y ver si sabéis resolver algunos de los problemas que ya preparasteis para el examen. Bueno, ahora lo que quiero es ir al tema del campo eléctrico, ¿vale? Perdón, el campo eléctrico, el potencial electrostático, ¿vale? Aquí vamos a trabajar en completa analogía a lo que hicimos en el caso gravitatorio, ¿vale? Y vamos a escribir directamente que va a haber una energía potencial gravitatoria, una energía potencial electrostática, ¿vale? Que va a ser, pues, Q1 por Q2 partido por R, como teníamos en el caso gravitatorio. Pero a diferencia del caso gravitatorio, el signo menos que poníamos allí, aquí no lo vamos a poner, ¿vale? Y esto tiene todo que ver con la desaparición de ese signo menos en la ley de Coulomb, que hemos estado hablando en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? En este caso, el signo menos va a aparecer de manera automática cuando tengamos atracción, ¿vale? Cuando Q1 y Q2 tengan signos contrarios, porque así al multiplicarlos nos saldrá un signo menos, ¿vale? Así que, como digo, nos vamos a olvidar del signo menos y esa es la única diferencia, ¿vale? Vamos a poder escribir la energía potencial de interacción entre dos cargas, pues como lo hacíamos en el caso gravitatorio, pero como digo, teniendo en cuenta el signo, ¿vale? Y entonces aquí podremos tener energías tanto positivas como negativas, ¿vale? Y esto físicamente pues tiene que ver con el hecho de que si tenemos dos cargas, por ejemplo, dos cargas positivas, acercar una a la otra pues requiere de un trabajo, ¿vale? Y en esta dirección, pues obviamente la energía potencial se tiene que incrementar, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso gravitatorio se incrementaba cuando hacíamos lo contrario, cuando alejábamos una masa de la otra, ¿vale? Así que aquí lo que vamos a tener, como digo, en el caso de dos cargas positivas, es que al traernos una carga desde el infinito a una distancia finita, la energía potencial, en lugar de disminuir, aumenta, ¿vale? Y esto pues aparece todo perfectamente codificado en esta expresión para la energía potencial, en la cual sabéis, como en el caso gravitatorio, que siempre podemos añadir una constante aditiva, ¿vale? Podemos seleccionar el cero, o podemos hacer que la energía potencial sea cero a una distancia predefinida, la que nosotros queramos. Muy bien. ¿Cómo vamos a definir el potencial, ¿vale? Que se suele denotar por V en esta situación? Pues va a ser lo mismo, ¿vale? Va a ser, bueno, déjame que lo escriba aquí, energía potencial por unidad de carga, ¿vale? Entonces, para una carga puntual, ¿no? Esto sería para una carga puntual, pues lo que vamos a tener es K por Q partido por R, sin el signo menos, que aparece en gravitación. Y si tenemos un conjunto de cargas, pues ellas van a crear una situación en la que habrá un potencial total, que será el potencial creado por la primera, más el potencial creado por la segunda, etc. ¿Vale? Exactamente igual que teníamos en el caso gravitatorio. La razón por la cual es esto así es porque al final queremos obtener el campo eléctrico haciendo derivadas respecto de coordenadas espaciales que van a cumplir la propiedad de que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿vale? Y así vamos a ir sacando un principio de superposición del campo eléctrico que sabemos que se cumple. E1 más E2
más E3, etc. ¿De acuerdo? Esta es, como digo, el principio de superposición que hemos mencionado en el vídeo anterior y que se traduce en términos de potenciales en el hecho de que el potencial de varias cargas, debido a la existencia de varias cargas, es la suma de los potenciales creados por cada una de ellas, ¿vale? Y el significado físico, pues, es el mismo, ¿vale? Es decir, la energía potencial tiene que ver con el trabajo, ¿no? El cambio en la energía potencial, si queréis, para ser más exactos, tiene que ver con el trabajo que hacemos nosotros, ¿vale? Contra las fuerzas eléctricas para llevar un objeto desde un punto A hasta un punto B, ¿vale? Trabajo, sabéis que es producto escalar de F por diferencial de R, ¿vale? Entonces, el incremento de la energía potencial es esto, es el trabajo que hacemos nosotros, nuestra energía, que se queda almacenada en forma de energía potencial, ¿vale? Y obviamente, como el trabajo que hacemos nosotros es menos el trabajo que hace el campo eléctrico, pues esto se va a poder poner de esta manera, ¿vale? Así que lo que podemos hacer es escribir que el trabajo realizado por el campo eléctrico para ir de un punto A a un punto B, este es el trabajo realizado por el campo eléctrico, pues va a ser igual a la energía potencial en A, por el signo menos, Fijaros, esto sería el trabajo hecho por el campo eléctrico es menos el cambio a la energía potencial. Luego, energía potencial en el punto inicial menos energía potencial en el punto final. Así que si en algún problema os dicen ¿qué trabajo hace el campo eléctrico cuando mueve una carga Q desde el punto A al punto B? Pues tenéis que calcular la energía potencial de dicha carga en el punto A y en el punto B y hacer la resta, ¿de acuerdo? Muchas veces esto es mejor hacerlo en términos del potencial, ¿vale? Pero eso no tiene más misterio que escribir Q por el cambio en el potencial. Eso es el cambio en la energía potencial, ¿vale? Y esto, como digo, pues va a ser igual a la integral de menos E por diferencial de R por Q, ¿vale? Entonces, si quitamos aquí, ¿vale? Pues vemos que el cambio en el potencial es menos la integral del campo eléctrico, ¿vale? Como digo, si tenemos pues un conjunto de cargas, ¿vale? Y nos dicen, oye, pues muevo, esta es Q1, esta sería Q2, Q3, y muevo otra carga desde el punto A hasta el punto B, ¿vale? Pues lo primero que hago es me calculo aquí el potencial en A, ¿vale? Y el potencial en A va a ser el potencial creado por la carga 1, más el potencial creado por la carga 2, más el potencial creado por la carga 3, todo en A, en A. Y aquí el potencial en B pues va a ser el potencial debido a la carga 1 en B, más el potencial debido a la carga 2 en B, más el potencial debido a la carga 3 en B, ¿vale? Calculamos esto utilizando la expresión de que el potencial es K por Q partido por R, en cada caso la distancia a la carga correspondiente. Y luego si me dicen, por ejemplo, calcula el trabajo hecho por las fuerzas eléctricas al llevar una carga de tantos coulombios desde A hasta B, ¿vale? Bueno, pues lo que hacemos es simplemente multiplicar Q por delta de V, ¿vale? Y le cambiamos el signo a esto, ¿vale? Entonces esto será el trabajo hecho por las fuerzas eléctricas, ¿vale? Para ir desde el punto A hasta el punto B. Esta podría ser una pregunta típica, ¿vale? ¿Que se traduciría en qué? Pues en Q por VA menos VB. ¿Vale? Entonces sería simplemente esto, ¿vale? Os calculáis el potencial, evaluáis la diferencia, multiplicáis por la carga que está siendo transportada y ese sería el trabajo que hace el campo eléctrico, ¿vale? No me voy a detener mucho más en esto porque lo vimos pues, con muchísimo detalle en clase. Os recomiendo que miréis los problemas de los boletines, refresquéis un poquito la memoria y os sintáis cómodos haciéndolos, que a estas alturas, pues ya después de haberlos estudiado para un examen, pues debería resultaros fácil, ¿vale? Y esta es una parte, no es la más fácil del temario, ¿vale? Pero yo la recomiendo porque a una en un mismo conjunto de ecuaciones, salvo signos, tanto a las fuerzas eléctricas como a las fuerzas gravitatorias. Así que podéis resolver, por el precio de una, dos tipos de problemas, ¿vale? Por eso os recomiendo que miréis esto, aunque conceptualmente es un poco más difícil, pues que temas como el efecto fotoeléctrico, las lentes, en fin, los que os he mandado en vídeos anteriores, ¿vale?